Muy buenos días, Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz del Padre que es Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre en tu vida. Como siempre, no tenemos palabras como agradecerle al Padre Celestial lo bueno, lo misericordioso, lo amoroso que ha sido con nosotros, haber dado a su Hijo para nuestra salvación. Y verdad, y estamos muy agradecidos, que no nada más nos da vida, no nada más nos ha dado vida, sino que también ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces le damos toda la gloria y toda la honra. Señor, estamos totalmente agradecidos con usted. Muchas gracias por todo lo que nos da. Señor, estamos respirando, muchas gracias por todo. Tenemos, ¿verdad? ¿Cómo no agradecerles si estamos respirando, estamos vivos, estamos sanos, tenemos que comer, tenemos un lugar donde dormir, estamos bendecidos? Alistándonos para preparar nuestros corazones, que entre la semilla, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo único que hacemos en este canal. Lo único que hacemos es, ¿verdad?, leer la Escritura, nada más leer la Escritura. No estamos defendiendo ninguna doctrina humana, ojo, ninguna doctrina humana. Estamos defendiendo lo que Jesús vino a cumplir. Jesús vino hace 2000 años y vino a cumplir. Que vino a cumplir y lo cual le dio vida. Él vino a ser obediente hasta la muerte de cruz, y derramó una sangre preciosa que no fue transgresora de su ley. No fue Dios. Jesús no es pecador. El Hijo de Dios vino al mundo a enseñarnos porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dice, ¿verdad?, que escudriñar la palabra, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Dios. La palabra de Dios es testimonio de Jesús. El eterno evangelio es Jesús, que vino en carne como tú y como yo, y vino a cumplir, y Él es el camino, la verdad y la vida, y estamos siguiendo al que cumple. Ya no sigas más a los hombres, arrepiéntete, empieza a leer la Escritura y empieza a seguir al Maestro. Hay que seguir a Jesús. Es lo único que hacemos aquí, leer la Escritura. No estamos defendiendo ninguna doctrina humana. Estamos defendiendo lo que Jesús vino a cumplir, ¿ok? Entonces, para todos aquellos, damos nada más la palabra, pedimos, ¿verdad? Nada más que es la palabra de Dios. La puedes descargar en el teléfono. Recomiendo la Reina Valera en español, ¿verdad? Aunque aún hay palabras, por ejemplo, que maldad, iniquidad, en vez de haber puesto estas palabras, debieron de haber puesto lo que en verdad es, que es transgresión de la ley de Dios. Y eso te lo voy a mostrar con la palabra en este mensaje de lo que nos quedamos, ¿verdad?, en Hebreos. Entonces les pido que abran Hebreos 8. Vamos a estar leyendo del 8 al 10. Hebreos 8. Vamos a estar leyendo del 8 al 10. Dice la Escritura: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu, a la letra. Dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Señor, no tenemos cómo agradecerle lo bueno que ha sido, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por darnos vida, por estar despiertos, Señor, por respirar. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor, que usted dio. Gracias, Señor. Señor, le pedimos, Señor, que usted sea, Señor, perdonando, Señor, toda desobediencia que hay en nuestra vida, Señor. Reconocemos que no somos perfectos delante de usted, Señor, y necesitamos la ayuda de su Espíritu, Señor, para que empiece, Señor, a poner amor, paz, benignidad, templanza, Señor, sus frutos hermosos, Señor, de su Espíritu en nuestras vidas. Que su Espíritu sea guiándonos, Señor,
Señor, que sea quitando toda maldad de nuestra vida, Señor. Toda la maldad, Señor, que sea quitando nuestra vida, Señor. Que su Espíritu sea tocando nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor, y que empiece usted, Señor, a guiarnos, Señor, en este estudio. Que no sean palabras huecas de hombres, Señor, que sea su palabra y solamente su palabra, Señor, guiados por su Espíritu, Señor. Todo aquel, Señor, que esté oyendo este mensaje, Señor, que usted le bendiga, Señor, derrame sus frutos en la vida de cada persona, Señor. Que usted sea rompiendo cadenas, Señor, que usted sea levantando, libertando, Señor. Que usted sea poniendo su luz en cada persona, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes y en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Verdad? Este es el nuevo pacto, que la mayoría dicen que están en un nuevo pacto, pero no saben ni lo que en realidad es. Este es el nuevo pacto que dice Dios por medio de su palabra, hermano. Le guste a la gente religiosa o no le guste, el nuevo pacto es que ahora, como el primero que Dios escribió en 2 tablas de piedra, ¿verdad? 2 tablas de piedra fueron escritos por el dedo de Dios. Ahora el nuevo pacto es que Jesús vino al mundo, que es la roca, ya lo había dicho en el mensaje pasado también, es la roca de salvación Jesús, el cual vino a guardar, hermano. ¿Ves? 2 tablas de piedra, con su dedo escribió Jesús, que es la roca, vino a guardar. No penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. Mateo 5:17, ya lo he dado hasta el cansancio. Y toda la gente cree que sí. Jesús vino a cumplir, es la roca que es Cristo, es el fundamento de nuestras vidas. Jesús, la roca que vino a cumplir. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y estamos siguiendo al que cumple, hermano. Estamos siguiendo esa roca. Y el nuevo pacto es que ahora, gracias a Jesús que murió y derramó su sangre preciosa, que no pecó, sangre preciosa que no fue transgresora de la ley de Dios, que guardó perfectamente la ley de Dios, fue derramada por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros ahora le amemos y por amor sigamos en obediencia, hermano mío. Eso es lo que en verdad es, no es por obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe. Ya lo he explicado, en los mandamientos de Dios, vete a Éxodo 20 y también están en Deuteronomio, ninguno de ellos es obra, hermano mío, ninguno. Analízalos, no es ninguna obra. Entonces, efectivamente, no es por obras para que nadie se gloríe. Y lo que Pablo y el Espíritu de Dios, no es Pablo, lo que está diciendo a través de sus cartas es que ya no hay ninguna ley que tenemos que seguir. La ley de Moisés, que fue escrita con la mano de Moisés. 600 y tantas leyes que ya no debemos de seguir porque Jesús vino a cumplir y ya murió santo y resucitó, hermano mío. Por lo cual Jesús, la roca, muere en esta carne. Él no vino como Dios, hermano mío. Muchos dicen 100% Dios. No, Él no vino como Dios, vino como ser humano. Dice que se despojó de sí mismo para venir como tú y como yo, sin ningún poder, hermano mío. Por eso en las aguas del bautizo fue bautizado con el Espíritu de Dios y ahí sí empezó a seguir y a hacer todo lo que el Espíritu de Dios le guió a hacer a Jesús. Jesús vino y fue ungido con el Espíritu de Dios, por eso se llama el Cristo, el ungido. El Cristo fue ungido ¿de qué? Del Espíritu de Dios, hermano. Y todo lo que hizo, lo hizo en el Espíritu. Ahora, ¿verdad? Gracias a su sangre que no pecó, tenemos entrada al lugar santísimo, hermano. Eso es todo. Toda la explicación, el por qué tenemos entrada, porque ahora tenemos su Espíritu que ha sido derramado, ¿verdad? Fue derramado en Hechos, puedes ver, ¿verdad? Que fue derramado el Espíritu y ahora estás al alcance tú y cualquier persona, yo, todo el mundo puede tener el derecho a estar con el Espíritu de Dios siempre y cuando el mensaje de estos tiempos nos arrepintamos
Si no hay arrepentimiento, no hay cómo tener un contacto con el Espíritu, porque mientras no te arrepientas de tus pecados, de la carne, mientras que no nos arrepintamos de nuestra carne todos los días, hermano mío, y que estemos todavía guiados en estar aferrados, ¿verdad?, a vivir en la carne, hermano mío, esto nos va a llevar a la muerte, la carne. Pero Jesús, con su Espíritu, ahora tenemos acceso, ¿verdad? Si nos arrepentimos, ese es el plan de Dios, ¿verdad? Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No vino a llamar pecadores, hermano mío. Oigo a tanta gente, no, es que Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador, hermano mío. Eso es una falacia, eso es algo que no está en la Escritura. Dios ama a los pecadores arrepentidos, hermano mío. Escúchalo, pecadores al arrepentimiento. Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos predicando todo el tiempo. Arrepiéntete. Ya no sigas a tu carne, ya no hay que seguir a nuestra carne, tenemos que seguir lo que es de Dios. ¿Y cómo vamos a seguir lo de Dios si no leemos la palabra de Dios? Si no tenemos comunión con el Espíritu. ¿Ves? En esta vida cuesta. Todo cuesta en esta vida. Todo cuesta. Todo cuesta. Si quieres comprar un carro, ¿qué cuesta? Tienes que trabajar para tener un dinero y para poder dar los pagos de tu carro. Para una casa también todo cuesta. Si quieres la bendición del Espíritu y que Dios empiece a cambiar tu vida, ¿qué tiene que hacer? Cuesta, hermano mío. ¿Qué cuesta? Ya no hacerle caso a esta carne y entonces doblar nuestras rodillas, de orar con el Espíritu y leer la Escritura, hermano. Pero cuando viene eso, ¿qué es? ¿Verdad que cuesta? ¿Verdad que no queremos leer la Escritura? Empezamos a leer y nos da sueño. Ay, ¿por qué los mensajes son tan largos? La oración, ¿cuánto oramos? Ahora, yo lo he dicho siempre todo el tiempo y te lo digo, te doy la llave de cómo es. O sea, no es que tenga yo razón, pero al Espíritu de Dios no le pongas voy a orar 30, voy a orar 40. No, estás equivocado. Tienes que tener una relación personal con Dios. Y tienes que venir con Dios con un corazón contrito y humillado. Y no le pongas tiempo. Ponle todo tu corazón. Al igual que cuando lees la palabra. Pon el corazón, todo tu corazón. Y empieza a orar. Y dile, Señor Padre Celestial, gracias. Tienes miles de cosas por qué dar gracias. Empieza a darle toda la gloria con tu corazón. Cuando menos pienses, ya pasaron 30 minutos, ya pasaron 40 minutos, ¿ves? No le pones tiempo. ¿Por qué? Porque la relación tiene que ser hermosa y de tu corazón. Todo es en tu corazón seguir a Dios. En tu corazón. ¿Dónde pone el nuevo pacto? ¿Lo estamos leyendo? En el corazón. Vamos a la Escritura, dice... Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ojo, en su corazón las escribirá. ¿Quién? Dios. ¿Ves? Vuelvo a repetir, si tú quieres en la carne, voy a guardar los mandamientos para salvarme, tampoco es así, porque en tu carne no vas a poder. En la carne no se puede. Ni tenemos la ayuda del Espíritu de Dios ya está ofrecida, ya está dada. Depende de ti cuánto tiempo tú quieras pasar con Dios en todo tu día. Porque ¿cuánto le damos? Son 24 horas al día. ¿Cuánto de esas 24 horas al día estamos leyendo la Escritura y estamos orando, hermano mío? Preferimos hacer tantas cosas en vez de buscar de Dios. Y estamos a los últimos días en el cual tenemos que hacer que nuestro cuerpo empiece a anhelar leer la Escritura y estar en comunión con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios sí revela todas las cosas y Él nos guía. Él nos guía, el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que escribe y sobre su corazón las escribiré. ¿Ves? Dios escribe sus leyes. ¿Cuáles leyes? ¿Otras? No, hermano mío. Ese es el nuevo pacto. Y ojo,
En el 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ojo, ahora con Jesús, la mayoría de doctrinas, y no digo nombres, nomás digo doctrinas humanas, dicen, ya no es por ley, nomás porque leen mal los textos o las cartas de Pablo, que no es Pablo, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo que inspiró a Pablo para leer, y ahora tenemos la Escritura, que es verdad, y entonces agarran ciertos versículos para supuestamente soportar la idea de que ya no es por ley, por los mandamientos o por las leyes de Dios que Dios escribe ahora en nuestros corazones, ¿ok? Entonces, con Jesús ya cambia, o sea, con Jesús Dios cambia, o sea, Jesús ya vino al mundo y Dios cambió, todo ya no sirve. Cuando Jesús vino a cumplir. No penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir, he venido a cumplir. Y de cierto te digo que primero pasan los cielos y la tierra, y ve y sal afuera a ver si todo está el cielo y la tierra. Primero pasa el cielo antes que se frustre, antes que lo más pequeño de la ley, hermano mío, para que todo sea cumplido. Y todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir porque Jesús vino a cumplir, hermano mío. Y todo va a pasar, y todo, hermano mío, estamos en días, hermano. Ya estamos en los... Bueno, yo nada más te pregunto algo. ¿En dónde crees que estamos cuando ya estamos viendo todas estas cosas que están aconteciendo? Y las tormentas siguen siendo más fuertes y van a ser más fuertes. Los terremotos también van a ser más fuertes. Todos los huracanes van a ser más fuertes. Los tornados van a ser más fuertes. Todo va a empezar a empeorar. Y el ser humano quiere salvarse por su propia cuenta, haciendo a todos guardar otro día que Dios no dijo y guardar lo que ellos deciden para supuestamente salvar la tierra. Hermanos, estamos llegando a un punto crítico y vas a ver, todo se va a cumplir porque va a venir lo que Jesús cuando habla, hermanos, todo va a pasar y habrá una gran tribulación y Jesús viene después, hermano mío. Lee los evangelios. No dejes que nadie te engañe. Todo el mundo está hablando de un rapto que no es soportable bajo la Biblia en ninguna circunstancia. Que va a venir y vamos a estar, y otros no. De que va a venir, sí va a venir, y va a haber un arrebatamiento, el cual cuando venga va a destruir todo, hermano. Nadie va a quedar vivo, pero los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, que ya hemos sido arrepentidos y estamos siguiéndole por amor y obediencia, seremos levantados, hermano. Eso es lo que estamos gritando en estos últimos días. Arrepiéntete y ama a Dios guardando sus mandamientos. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que el verdadero amor hace, hermanos, en tu persona es amarle y guardar sus mandamientos, hermano. Ese es el verdadero amor. No hay otro amor, hermano mío. Jesús vino a cumplir el verdadero amor, ¿verdad? Porque Jesús es amor y vino y lo cumplió, ¿verdad? Y no fue transgresor. Ahora derramó una sangre preciosa, santa para ti, para mí. Y ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad en nuestra vida. Dios ya hizo todo, sí, Jesús ya hizo todo. Vino y cumplió y resucitó al tercer día. Él vive, está sentado a la diestra del Padre. Y como lo dije en el mensaje pasado, Él todavía está intercediendo por ti, por mí. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Negarnos a nosotros mismos, seguir, arrepentirnos. Eso es negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si estabas acostumbrado a matar, a maldecir, si estabas acostumbrado a golpear, si estabas acostumbrado a robar, si estabas acostumbrado, ves, a mentir, si estabas acostumbrado en esta carne, ahora ya te arrepientes y ya no lo haces. Porque ves, ahora con Jesús no podemos robar, no podemos mentir, ¿no? ¿Ves? Ni modo que sí puedas. Y lo que dice Dios, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Yo me desentendí de ellos. ¿Tú crees que cuando venga Jesús, todos los que no guardan los mandamientos de Dios, tú crees que Jesús otra vez no se va a desentender de ellos, de todos aquellos que no siguieron lo que Jesús vino a cumplir?
Claro que sí. Dios no cambia. Dios no cambia. Vamos a Mateo. Mateo 7. Vamos a estar leyendo del 21 al 24. Dice la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ojo, ¿qué es hoy o qué es? Mira, cuando yo llegué aquí en los Estados Unidos, una tía me llevó a la iglesia cristiana, ¿ok? Y todo eso que está, Jesús lo está diciendo: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿ves? Y de todos modos eso no te alcanza. Ojo, lo que está, lee la escritura. Todo eso, y crees que una iglesia verdadera es lo que hace todo eso. Y Jesús le está diciendo, en aquel día, dice: muchos me dirán aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Ojo, en español, cuando se tradujo la escritura, en griego dice totalmente distinto. No distinto. Ellos quisieron abreviar nada más hacedor de maldad y poner hacedor de maldad, pero en realidad lo que está diciendo ahí, que es infractor de la ley, o transgresor de la ley, o sin ley, porque es la palabra anomía. Ojo, vamos a Mateo 7:23. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ojo, dice: y entonces confesaré a ellos que nunca conocí. A ustedes estén apartando desde mí los obrando la violación de la ley. La violación de la ley. No me creas a mí, esto yo ya lo dije. Tú puedes andar haciendo milagros. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y mucha gente se desvía porque sí, hay gente que dice milagros, hace todas estas cosas que Jesús está advirtiendo, pero ¿verdad? Porque el nombre de Jesús es poderoso y puede haber milagros, puede haber profecía, que está bien, sí, pero lo que en realidad es que no seas transgresor de la ley en esta vida. En esta vida. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese versículo, hermano mío. Dice: y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ojo, ¿cómo empezamos? La roca. ¿Dónde escribió primero los mandamientos? En 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, con el dedo de Dios, hermano. Jesús es la roca. Nuestro fundamento, ¿quién es? Jesús. No debes de apuntar a nadie, ni tienes que estar poniéndote a seguir a nadie más que Jesús, porque Él es la roca que guardó, hermano mío. La gente no comprende esto. ¿Ves? La roca que guardó Jesús es el que resucitó al tercer día por haber guardado, hermano, y estamos siguiendo a la roca. Él es la verdadera roca, la cual aquí está diciendo Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edifica tu casa sobre la roca. Y a toda la mayoría de doctrinas, mira, ¿cuál es la roca? Es Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? La roca que vino y cumplió. Que tu fundamento esté en la roca, que es Jesús, que vino y cumplió. Es porque le amamos, le obedecemos. Porque si no le amas, no le puedes obedecer. Tan sencillo como eso. Si no amamos, he oído a mucha gente que dice: no, yo le amo, yo amo a Jesús. Así, si le amas y guardas sus mandamientos. Y ahí es donde entran las doctrinas chuecas y torcidas. No, ya los mandamientos hasta allá. ¿Cómo que hasta allá? Si Jesús vino a cumplir. Eso es lo que Jesús le dio vida.
Primera de Juan, ojo, Primera de Juan 2, 1 al 4 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ojo, en esto sabemos si le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ojo, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos, porque Jesús es el que vino a guardar, hermano mío. Otra vez, Él es la roca. Él es la roca que vino y guardó. Roca inamovible, que no se movió, que Él hizo la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre, hermano mío, es la voluntad del Padre, obedecerle. Siempre ha sido la voluntad, o desde el principio no era. Si no hubieran comido del fruto, ahorita no estuviéramos hablando de arrepentimiento, hermano, porque estuviéramos perfectos todos. Pero hubo desobediencia, hermano mío, y entró la muerte. Obediencia es vida, desobediencia es muerte. Jesús nos vino a enseñar obediencia. ¿Por qué? Porque vino a cumplir la voluntad del Padre. Es obediencia, hermano mío. Obediencia. La desobediencia es muerte, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ya no sigas doctrinas chuecas y torcidas, hermano mío. Ve lo que Jesús vino a cumplir y no dejes que nadie te engañe. Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque todos sus mandamientos son verdad y Jesús vino a cumplir. ¿Ves? Todos tus mandamientos son verdad. Jesús vino a cumplir la verdad. Por eso es que Jesús es verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahora seguimos al verdadero, al obediente. Por eso si le conoces, guarda sus mandamientos. Y si guardas sus mandamientos, estás siguiendo al Maestro. Él estás amando en verdad, hermano. Si ves el nuevo pacto que dice, y me desentendí de ellos, pues va a pasar la misma cosa cuando venga, hermano. Se va a desentender de todo aquel que sigue haciendo maldad. Porque, ojo, el que es transgresor de los mandamientos es pecador. Y ningún pecador va a entrar al reino de los cielos, hermano. Pues pecado es infracción de la ley de Dios. La ley de Dios. Pero tanta doctrina, hermano, que... Por eso en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 22, vamos a estar leyendo el 14 y el 15, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y ojo lo que Apocalipsis está diciendo: los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué es? ¿No son los mandamientos de Dios? Y Jesús está diciendo: apártate de mí, hacedor de maldad, que en español debería de ser: apártate de mí, violador de la ley de mi Padre. Violador de la ley de mi Padre. Apártate de mí, violador de la ley de mi Padre, porque Él vino a cumplir la ley de su Padre. Dale toda la gloria y dale toda la honra. Y estamos siguiendo al que cumple, hermano mío. Arrepiéntete mientras tienes vida. No sigas doctrinas chuecas y torcidas. Lee la Escritura y no dejes que nadie te engañe. Tito, vamos a la Escritura en Tito. Vamos a estar leyendo
Tito 3, del 1 al 8, Tito 3, del 1 al 8, dice la escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ojo, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, ¿dónde sacan? Donde dicen, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo que no es por obras? ¿Ves? Si tú guardas los mandamientos de Dios, estás haciendo buena obra. ¿Ves qué es obediencia? La obediencia no son obras. Y las obras que hablaba Pablo, y que no es Pablo, es el Espíritu, son todas las obras de ley que tenías que hacer. ¿Para qué? Matar corderos, para hacer todas estas obras, para poderte justificar. Ahora por Jesús, que cumplió, ahora tenemos un Redentor, y nosotros estamos siguiendo ese Redentor. No por obras, por obediencia. Eso es lo que la gente no comprende, es obediencia. Ahora, recuerda que se sujeten los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ojo, y tenemos que obedecer a toda la orden, todas las órdenes gubernamentales las tenemos que obedecer, siempre y cuando no conflicten con los mandamientos de Dios. En un tiempo muy cercano, hermanos, van a pasar una nueva orden mundial, la cual van a hacer a todos hacer que tú adores a Dios en otros días que Dios no dijo, hermano mío. Escucha, sí tenemos que obedecer a las autoridades siempre y cuando ellos no te pongan a adorar a otro Dios. Siempre que no te pongan a adorar a otro Dios, porque el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Acuérdate del sábado para santificarlo, y no nada más eso, si no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, hermano mío, al Dios verdadero que no cambia. Entonces, todo lo demás que te digan en las leyes terrenales hay que obedecerlas, hay que ser de buena obra, siempre y cuando no conflicten con la ley de Dios, hermano mío. ¿Ok? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversas, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Ves? Antes éramos así. Ahora con Jesús ya no podemos ser así. Ya no. Y ve cómo está el mundo. Precisamente todo esto. Esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y parece que estamos diciendo lo que está pasando hoy en la tierra. El 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿ves? El verdadero amor. Y está hablando el amor para con todos los hombres y todos los seres humanos. Se mostró ese gran amor hace 2000 años. Y Dios, yo le digo a la gente, si no entienden la escritura, empiecen a leer los evangelios, la vida de Jesús, y se llaman evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabes por qué? Porque es la vida de Jesús. El evangelio eterno es que Jesús vino en carne a cumplir. ¿Ves? Vino como ser humano, como tú y como yo, en carne. Él se despojó de sí mismo. La prueba está que vino como ser humano porque murió, hermano mío. Murió. Jesús murió y resucitó al tercer día. ¿Ves? Porque Él cumplió, porque Él guardó, hermano. Él vino a cumplir, el ejemplo va con el ejemplo, y nosotros estamos siguiendo al máximo ejemplo, que es Jesús. Por eso te digo, no dejes que nadie te engañe y sigue a Jesús, no sigas a nadie más. Todos los videos que veas, apunta los versículos y vete a la palabra para ver si te están diciendo la verdad. Porque ojo, toda la gente que están diciendo que ahora ya no, que con la ley, ahora que con el Nuevo Testamento ya no se tiene que guardar, hermano mío, no sacan ningún versículo, ni uno. Y yo más sin embargo aquí doy versículo tras versículo tras versículo, no, te estoy dando versículos, hermano. Y el pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso es lo que pecado es, hermano mío. Y la gente, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
Y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ojo en el número 5. Ojo en el número 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Claro que sí, claro que no es por nuestras obras, ¿ves? Ojo. Y dice de justicia, porque volvemos a lo mismo. Esto es cuando tú quieres salvarte por obras. Ojo lo que te estoy diciendo. Ojo. Eso es cuando te quieres salvar por obras. Y que toda la mayoría se enfocan en esto. ¿Ok? Se enfocan en esto. ¿Ok? Nosotros no resucitamos. El que resucitó fue Jesús. ¿Por qué? Porque vino y guardó. Es por Él. ¿Sí ves? Es por Él. Y atentamente estoy diciendo aquí que tenemos que seguir a Jesús. No tenemos que seguir a los hombres. Y siguiendo a Jesús, entonces tenemos que seguir a Él, que no es infractor, que no fue pecador, que no es pecador en ningún modo, y nosotros tenemos que seguirle a Él. Esa es la fe. Ojo, nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Leímos el nuevo pacto, y es que el Espíritu de Dios ahora ya escribe los mandamientos en tu mente, las pone en tu mente y las escribe en tu corazón. Y ojo, y dice, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación. Ojo, por su misericordia. Su misericordia es la que nos hace que nos lavemos y nos limpiemos nuestras ropas. Ojo, volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Vamos a Éxodo 20, Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra vez, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ojo, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no ha cambiado, es el mismo. ¿Y a quién estamos siguiendo? A Jesús. ¿Cómo nos lava con su misericordia? Cuando Él vino como ser humano a guardar la voluntad del Padre, y que ahora a Él nos dice a nosotros que guardemos la voluntad del Padre. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ojo. Por la revelación en el Espíritu Santo, el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí es, ¿verdad? Le está dando esta escritura a Tito. Si te fijas, es Tito, por eso se llama Tito, y le está diciendo, palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ves? Como en otro, entonces, ¿cómo? No es por obras, para que nadie se gloríe. Aquí dice, por buenas obras. Si estás en Dios vas a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque eres obediente a Dios, entonces no robas, no matas, no matas. Si ves, y haces buenas obras. Es más, Jesús acabamos de leer. Vendrán a mí diciendo, no profeticemos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Esas son buenas obras, sí, pero ¿qué? Apártate, no te conozco. Infractor o violador de la ley de mi Padre. Es la ley de Dios. Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto con Jesús, hermano, te lo digo a todo aquel que cree que sí. ¿Crees que Jesús cambió esto? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No, Jesús vino y murió guardando los mandamientos perfectamente. Él no sabe de que no pecó. Condenó el pecado y la muerte en su carne de Jesús. Él es, en su carne condenó. Así lo dice la Escritura. Y estamos siguiendo al que ¿qué? Al que cumple, al que obedece, hermano mío. Obediencia es vida, desobediencia trae muerte.
No dejes que nadie te engañe. Vamos a Romanos 6, 15, 18, dice la Escritura. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ojo, ¿cuántos dicen que estamos bajo gracia? ¿Ves? He oído hasta el cansancio tantos videos donde dicen, estamos por gracia, hermano. Sí, pero eso no quiere decir que peques. Te lo está diciendo Pablo ahí. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién estamos siguiendo? Al obediente que da vida. ¿Ves que estamos siguiendo al obediente y no estamos siguiendo al desobediente que trae muerte? Estamos siguiendo al obediente que trae vida. Esa es la fe y esa es la gracia, hermano. No confundas la fe y la gracia con ya eres pecador. No. No confundas. Tenemos fe en aquel que resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque obedeció. Y nos da gracia en esta vida para que nosotros tengamos el tiempo necesario a que nos arrepintamos, hermanos, y seguirle a Él. Porque si no has arrepentido, entonces estás en muerte. Si te arrepientes y sigues al Maestro, estás en vida, obediencia. Si ves la gracia, ¿es por gracia? Claro que sí. Pero esta gracia te dice a ti que te arrepientas. De que ya no hagas en tu vida como tú quieres, sino que sigas al Maestro. Si quieres vida eterna. Esto es si quieres vida eterna. Seguir al Maestro. ¿Ves? En aquel día todos nuestros pecados nos van a llevar, a menos que te arrepientas. Cuando ya pediste perdón y hay arrepentimiento y ya no sigo y sigo al Maestro y le amas, entonces Él dice que te va a dar vida. Así es, no es religión. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia? ¿Qué es pecado? Pues pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Quieres seguir pecando? ¿Quieres ser infractor de la ley? ¿Ves? Apártate de mí, infractor de la ley de Dios. ¿No te conozco? La palabra de Dios es perfecta, hermano mío. Pero nosotros como carne queremos estar siguiendo religiosidades y estar siguiendo pura bola de religiosos que no cumplen ni guardan. ¿Sabes por qué? Porque no aman a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que tiene esa vana doctrina chueca y torcida no están amando a Jesús, porque si le aman, en realidad están siguiendo lo que Jesús vino a cumplir. No dejes que nadie te engañe. El 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El 18. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. ¿Ok? Y libertados del pecado, ya viste, ya fuimos libertados. ¿Qué vino a salvarnos Jesús otra vez? Nos vino a salvar del pecado y de la muerte, hermano mío. De eso nos vino a salvar. ¿Y todavía queremos seguir pecando para tener muerte? Nos salvó del pecado. Si le seguimos a Él, entonces ya somos obedientes, nos negamos a nosotros mismos, ya nos arrepentimos y ahora estamos siguiéndole en obediencia porque le amamos, hermano mío. ¿Ves? Porque le amamos. No porque, voy a hacer los mandamientos para tener obediencia. No. La mira ahí es Jesús, y siempre es Jesús, y la roca es Jesús. El Hijo de Dios vino a mostrarnos, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? A Él tenemos que seguir, no a los hombres. 18. Libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ojo, siervo de la justicia. Vamos a Deuteronomio 6. Me gusta mucho citar la escritura, ya lo he dado muchas veces, pero de Deuteronomio 6, 25 dice: tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ojo, Jesús vino a cumplir, lo vuelvo a repetir. ¿A quién estamos siguiendo? Al justo. Él nos da justicia porque cumplió, hermano mío, cumplió. Guardó perfectamente la voluntad del Padre, que son los 10 mandamientos.
Ahora nosotros, porque le amamos, le seguimos y obedecemos. Si no, entonces ¿a quién estamos siguiendo? Al padre de mentira. ¿Ves por qué dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Sabes que desde todo ese tiempo ellos empezaron a ver que toda la gente empezó a hacer otras cosas y apartarse de la doctrina verdadera, que es la voluntad de Dios, que Jesús nunca vino a abolir? Jesús nunca vino a abolir. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir, he venido a cumplir. ¿Ves? No penséis, y toda la gente hoy piensa que sí. A través de los años, la mayoría de doctrinas dicen que sí, y Dios dice que no, y Jesús dice que no. Estamos siguiendo a Jesús y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra tus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Ves? Y Jesús vino a cumplir. Esa es la justicia que nos da justicia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Vamos a Romanos 6:19, dice, Romanos el 6 del 19 al 23 dice, y hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis, iniquidad, anomía, hermano mío, iniquidad, ojo, cada que veas iniquidad, maldad, anomía, todas esas, bueno, cuando eres rebelde, ¿a qué te estás rebelando? A los mandamientos de Dios. Cuando es iniquidad, es que estás siendo violador de la ley de Dios. Cuando estás haciendo maldad, estás siendo violador de la ley de Dios, hermano mío, aunque digan que no. Eso es lo que es pecado, es lo que es iniquidad, es lo que es rebelde, hermano mío. Comprende, el español lo pusieron con esas palabras, pero en realidad tiene que ser infracción de la ley. Lo que dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es la justicia con la palabra de Dios? Estos mandamientos de Dios, porque Jesús vino a enseñarnos esa justicia. Estamos siguiendo a Jesús. ¿Ves cuál es la justicia? Que guardemos los mandamientos de Dios, hermano, y servir con nuestros miembros a la justicia. Es el Espíritu de Dios a través de Pablo en Romanos, hermanos, el 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Viste? Antes de conocer a Jesús éramos esclavos del pecado y mentíamos, fornicábamos, ¿ves? Mentíamos, matábamos, ¿ves? Y el mundo está como está por eso, porque la mayoría no quiere, siguen esclavos, ¿ves? Jesús lo dice claramente, el que es esclavo del pecado es esclavo, y somos esclavos, y Él nos viene a hacer libres, hermano mío. ¿Ves cómo? Ya no siendo infractores, violadores de la ley, hermanos, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahora Él vino a libertarnos de esa esclavitud que teníamos. Él nos hace libres, pero si le pedimos ayuda, arrepintiéndonos. Si no nos arrepentimos, hermanos, no hay cambio. Dice el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Ves? En aquel tiempo total. Mira, es más, te hablo, todas las cosas malas que hemos hecho en la vida, cierto, no lo sembramos y a poco no lo cosechas. Cualquier cosa que hayas hecho mal. Y viene a ti, y cuando te agarra cualquier maldad, todo lo que siembras cosechas en esta vida. Y porque el fin de ellas es muerte, todo es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ojo, subraya este versículo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ves? Ya nos libró del pecado, que es pecado, infracción de la ley, ya no somos infractores de la ley, entonces estamos siervos de Dios, ahora somos siervos de Dios. ¿Y qué dice? Tenéis por vuestro fruto la santificación. Todos los días, hermano mío, una comunión y leer la escritura todos los días. Y como fin, la vida eterna. Esto no es de jugar a la iglesia. Esto es de, ¿sabes qué? Me niego a mí mismo. Tomo mi cruz, como dice Jesús,
cada día, ¿verdad? Y sigo al Maestro. ¿Para qué? Para vida eterna. No, están diciendo, no más acepta a Jesús y ya. No, acéptale, sí, acéptale, y aceptar es seguirle. Aceptar es negarte a ti mismo. Aceptar es arrepentirte y seguir su caminar. Lo que Él vino a enseñar, darnos vida. Si nos da vida, nos va a dar vida eterna. Si le sigues. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor muerto. Ojo, Señor nuestro, perdón. Porque la paga del pecado es muerte, y sigue siendo y será cuando venga Jesús, todo aquel que sigue pecando va a dar tal muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? La dádiva es que Jesús... La dádiva es que Dios amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Cuesta en esta vida porque tenemos esta carne y lo que no queremos hacer es no negarnos. Y si no te niegas, muerte. Tenemos que negarnos para seguir a Jesús, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 20, porque cuando eras esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia, pero qué fruto tenías de aquellas obras las cuales ahora te avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Pero todo lo que decimos tenemos que fundamentar con la Escritura, y Jesús nos salvó de algo. ¿De qué nos salvó? Del pecado y de la muerte. Ahora seguimos y nos arrepentimos, y si ya no pecamos, entonces ya no va a haber muerte. Él nos va a resucitar en el día postrero, pero tenemos que seguirle a Él, hermano mío. Ya nos salvó del pecado, y pecado es, 1 de Juan 3:4, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y lo sigo diciendo, ¿sabes por qué? Porque arrepiéntate, estamos en los últimos días y tenemos que estar diciendo la verdad, no esconderla, hermano mío. Tenemos que decirla, hablarla. En este canal no pedimos dinero, no pedimos nada, lo único que hacemos es leer la Escritura para que tú la leas y que tú seas viendo la Escritura y que tú seas amando a Dios y que haya un hambre de ti en leer la Escritura y que empieces a tener comunión en el Espíritu como orando, hermano mío. Arrepiéntate, estamos en días bien tremendos. Vamos a Romanos 7. Vamos a estar leyendo del 1 al 25, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de la manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Viste la alegoría que da Pablo? Y todos agarran esa alegoría para decir, ya viste, no es por ley, porque Jesús murió. Sí, pero Jesús resucitó. Murió Jesús, pero resucitó. Y agarren esa alegoría para decir, ya no estamos bajo esa ley. No, porque Jesús resucitó. Seguimos estando bajo la ley que Él vino a obedecer, hermano mío. Ojo, porque cuando dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Jesús murió cumpliendo. Ahora nosotros cuando le seguimos y le aceptamos, entonces que estamos muertos a la ley. Ojo, que ya no somos transgresores, ya este cuerpo ya está muerto a la carne de este mundo, ahora ya estamos muertos a la carne de este mundo, ahora ya estamos muertos en Cristo Jesús. Ya no hacemos como nosotros, hacemos como Jesús, ojo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ves?
Resucitó Jesús, ahora es el santo de santos porque vino y lo demostró. Ahora, ¿a quién seguimos? ¿Al obediente o al que no obedece? Pero sí, las cartas de Pablo hay muchos y ahorita voy a dar un versículo, ojo. Vamos al 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Agarran para decir que los mandamientos no, que el espíritu, si el espíritu mora en ti y es el nuevo pacto el que pone las leyes de Dios en tu mente y las escribe en el corazón, entonces ¿de qué estamos hablando? El Espíritu de Dios no te va a hacer que mates, el Espíritu de Dios no te va a hacer que mientas, el Espíritu de Dios no te va a hacer que tengas otros dioses ajenos, hermano mío. Que Pablo está diciendo, y no es Pablo, es el Espíritu de Dios. Ahora estamos en el régimen del Espíritu de Dios, los que muchos profesan pero no están guardando. Acuérdate lo que leímos, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ves? Porque el Espíritu de Dios jamás el Espíritu de Dios te va a hacer que tú seas transgresor, que seas pecador, jamás. Eso hace tu carnota, que seas pecador. Pero si tú empiezas a buscar de Dios y el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios te empieza a guiar a obedecer, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ojo, ¿puedes subrayar el 7? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Ojo, subraya ese, sin ley el pecado está muerto. Y lo está diciendo el Espíritu de Dios a través de Pablo. Entonces a todas las iglesias que están predicando que no es por ley, entonces ¿qué crees? Están en pecado. Despierta. Despierta. Ya no sigas a estas iglesias que te están diciendo no es por ley. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si Jesús vino a cumplir. Y ahora el Espíritu de Dios pone sus leyes en la mente y las escribe en tu corazón para que ya no seas transgresor. Ese es el punto del nuevo pacto. Porque sin ley el pecado está muerto. El 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero viendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ya ves? La gente nomás agarra versículos sin entender y sin leer todo. Y te está diciendo Pablo, el mandamiento que era para vida. Y está hablando de uno, hermano. Los 10 mandamientos te dan vida. Jesús vino a cumplir, vino como tú y como yo, y murió, resucitó al tercer día, porque cumplió, hermano mío. ¿Ves que los mandamientos son para vida? Y Jesús es el camino y la verdad y la vida porque cumplió y guardó, hermano mío. Y estamos siguiendo al que cumple. No dejes que nadie te engañe. El 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El 12, el mandamiento es santo, justo y bueno. Los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. Por eso en Salmos dice, hermanos, los mandamientos son eternos y son verdaderos. Todos tus mandamientos son verdad. Así dice la ley. Pero ya con Jesús ya los mandamientos no son verdad. Y aquí, mira, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿No son adjetivos calificativos del Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿No son adjetivos calificativos del Padre, del Hijo y del Espíritu? Santos, santo, justo y bueno. Pues la ley es santa, justa y buena, hermano mío. Subraya este versículo y no dejes que nadie te engañe. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo, ¿estamos viviendo en el espíritu? Sabemos que la ley es espiritual, sabemos que la ley es espiritual. Y está diciendo, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ves? Fuimos vendidos desde el principio. No comas ese fruto, nos vendieron y comieron y estamos todos destituidos. Por eso vino Jesús a salvarnos, hermanos, el cual vino a cumplir y estamos siguiéndolo a Él. No dejes que nadie te engañe. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago porque quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Subraya ese versículo. La ley es buena. Que es ahora lo que el Espíritu de Dios, que el nuevo pacto escribe en tu mente y la escribe en tu corazón. El 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así hago lo que no quiero, y yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, el pecado que mora en mí. Y todos los religiosos señalando a los demás, en vez de cuidar su salvación, porque acuérdate que la salvación es personal y nosotros tenemos que estar viéndonos a través de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es la semilla y es verdadera cuando entra en tu vida, y lo único que hacemos en este canal para que tú seas leyendo la escritura y que veas que la ley es buena, santa, justa y buena, y que la palabra de Dios entra en tu corazón, y entonces empiezas tu ser a obedecer. Pero no va a pasar si no te arrepientes. Escucha. El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es Pablo, hermano. Hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley es espiritual y la ley es santa, justa y buena. Lo acabamos de leer. El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito. Ojo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ves? Según el hombre interior, está hablando en el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Para todos aquellos que dicen que Pablo habla mal de la ley, Pablo nunca habla mal de la ley, hermano. Habla mal de la ley, de todos esos decretos que fueron clavados en la cruz, de la ley de Moisés que ya no debemos seguir, 600 y tantas leyes, no de la ley de Dios que fue escrita con el dedo de Dios en todos los tablas de piedra, que Jesús es la roca que guardó, ¿verdad? Los 10 mandamientos perfectamente, y que ahora seguimos a esa roca, y que esa roca tiene que estar fundada en nosotros para que nuestra casa no se caiga, hermano mío. Escucha. Pero veo, dice la escritura, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ves? La ley del pecado que está en mis miembros. Cuando Dios descendió en el monte Sinaí y le dio los 10 mandamientos para decirle a todo el mundo, ¿verdad? Primero al pueblo de Israel, ¿ok? Porque ellos fueron sacados de Egipto. Pero decirles, miren, esto es lo que es pecado. Los mandamientos te dicen qué es pecado. No es que los mandamientos sean pecado, lo que está diciendo Pablo, no. La ley es santa, justa, buena, y es espiritual. Y son adjetivos calificativos de Dios, hermano mío. Santo, justo y bueno. Los mandamientos son santos, justos y buenos, hermano mío. Y la ley de Dios, me deleito mi hombre interior, y se deleita en la ley de Dios. ¿Ves? Pero acá dice, pero otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25, ¿quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ojo, ¿dónde pone, cómo empezamos con el nuevo pacto? ¿Dónde pone los mandamientos? En la mente.
y las escribe ¿en dónde? En el corazón. ¿Qué está diciendo Pablo hasta el último? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y no está diciendo que con la carne él es pecador, está diciendo que su carne es pecadora lo que sigue, pero que ya no está siguiendo a la carne, porque acuérdate que lo que sigue en la carne es muerte, está siguiendo a Dios, pero dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y eso no quiere decir que él esté siguiendo a la carne, hermano mío, porque él está en el Espíritu. La prueba está que el Espíritu está escribiendo todas estas letras para ti y para mí, que tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe, hermano mío. ¿Ves? Tenemos la escritura, hermano, si te tienes que basar y tienes que leer. No nada más bases tu fe en un solo versículo sacado y torcido fuera de contexto. Tienes que leer para que veas lo que el Espíritu te está dando. Aquí nosotros hacemos y estamos escogiendo y agarramos versículos y textos de toda la escritura. ¿Sabes para qué? Para que tengamos cuidado de nosotros no torcer las escrituras, hermano. Porque hay de aquel que las tuerce y hay aquel que está hablando mentira. ¿Ok? Tenemos que dar la palabra como es. Hoy insto a todos aquellos que tienen amor por Dios que empiecen a leer la escritura y que empiecen a hablar la verdad, hermano. Porque estamos en los últimos días. Y antes de que venga Jesús también viene el espíritu de Eliseo. ¿Y cuál es el espíritu de Eliseo? Jesús dijo, efectivamente Jesús ya vino. ¿Y quién es? Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntense, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué crees que estamos haciendo hoy? Diciéndole a la gente que se arrepienta, porque el reino de los cielos se ha acercado y Jesús está pronto en venir, hermano mío. Esto no es para espantarte, es para decirte que si quieres vida eterna, Dios te ama tanto que te quiere amar eternamente y darte vida eterna. Pero eso depende de ti, de la decisión que tú tomes, si tú vas a seguir a Dios, a Jesús, o vas a seguir al mundo y sus injusticias y tu carne y quieres seguir viviendo como tú quieres. O sigues a Dios, que mandó a su Hijo, la roca que es Cristo, a guardar, que si le amas, guarda sus mandamientos, y que si le amas, Él nos va a dar vida. ¿Ves? Obediencia trae vida, desobediencia trae muerte. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío, la desobediencia te trae muerte. Pues la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Jesucristo, Señor nuestro. No dejes que nadie te engañe, y nos vemos la próxima. Busca a Dios, lee la Escritura y ten comunión con Dios. Ya deja de estar de religioso y empieza a seguir a Dios. Dios te bendiga.